formulario, ¿sí? Podemos hacer nuestro formulario, ¿ok? Vamos a hacer un formulario y que trabaje por medio de una macro, ¿sí? Voy a agregar una hoja nueva, ¿ok? Aquí tenemos, vamos a ponerle como nombre a esta, vamos a cambiarle base, ay, se me mojó bajo el base de datos. Y a esta otra hoja vamos a ponerle formulario, ¿sí? Ahí tenemos la base de datos y el formulario, ¿ok? Entonces, aquí voy a hacer primero, antes de hacer la macro, muchachos, vamos a hacer el formato de nuestro formulario, ¿ok? Para este formulario nosotros tenemos que dar los datos que tenemos aquí, ¿sí? Todos estos datos, ¿ok? Obviamente, lo que es promedio, calificación máxima y calificación mínima, aquí tenemos fórmulas. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que hacer en nuestro formulario sería estos campos, ¿sí? Ah, no, es más, A, B, C, D. Ah, ok, ok. Este sale y la clave del alumno que sale con estos datos, ¿ok? Entonces, no, los únicos campos que nosotros tenemos que manejar son estos y estos, ¿sí? Son los únicos campos, porque la clave sale con función, el promedio, calificación máxima, calificación mínima también salen con funciones, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es copiar, vamos a copiar primero todos, bueno, hasta sociología, ¿sí? Le voy a decir que me los copie, copiar, ¿ok? Nos vamos al formulario, pero en el formulario, normalmente los formularios, los datos están de forma vertical. Entonces aquí yo lo pego, pero me voy aquí a la parte inferior de pegar y aquí le decimos transponer, ¿sí? Con la opción de transponer, creo que ya lo habíamos visto en una clase anterior, con la opción de transponer, lo que está vertical no lo pone horizontal y lo que está horizontal no lo pone vertical, ¿ok? Entonces ahí está, ¿ok? Vamos a quitarle el formato, seleccionamos y vamos a quitarle el, esa orientación, aceptar. Vamos a abrir un poquito la columna. Ahí está. Vamos a cerrar las filas. Ahí está. Ok. Entonces, el nombre, si lo necesitamos, perdón, los apellidos, el nombre y la fecha de nacimiento. La clave de alumno no, porque esa la obtenemos con función, eliminar. Y hasta ahí. Ok. Entonces, vamos para que sea más atractivo nuestro formulario, ahorita que le pongamos color y todo, vamos a dejar una fila de separación entre cada uno de ellos. Insertamos una fila, insertamos, 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 insertamos e insertamos. Ahí está. Ok, vamos a ahorita quitarle color. Ay, sin relleno. Color automático y sin bordes. Ok, así.
Vamos a ponerle color, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a ponerle, no, a toda la hoja no, porque si no luego se hace muy, nada más a lo que vemos. Aquí selecciono un bloque y me voy a inicio y vamos a ponerle un color. Vamos a ponerle, ¿qué color le ponemos? No, están muy, este, ahí está, ok. Vamos a abrir la columna B. Y a estas celdas, recuerden que para seleccionar celdas separadas hay que presionar control y damos un clic en cada una de las celdas que queremos seleccionar. Y a estas les decimos sin relleno y les aplicamos un borde grueso a todo el contorno. Ahí está. Las filas que tenemos de separación, ahí está, muchachos. Y ahí tenemos el formulario, ¿sí? Viendo este formato, pues obviamente a ustedes les queda muy claro que aquí nosotros vamos a llenar los datos, ¿sí? Que tenemos en esta parte, ¿no? El apellido paterno del alumno, su apellido materno, su nombre, su fecha de nacimiento y poner las calificaciones que tiene en estas materias, ¿sí? Lo que queremos es de que este formulario nos, cada que nosotros agreguemos los datos de un nuevo alumno, ¿sí? Nos lo agregue aquí en esta base de datos. Y que la base de datos, pues bueno, ya en automático, pues nos va a dar la clave del alumno, nos va a dar su promedio, su calificación máxima y mínima. ¿Ok? Entonces, dejen, agrego una fila aquí para que se vea también bien. Ok. Recuerden siempre todos sus trabajos hacerlos lo más atractivo posible, muchachos. Ahí está. Ok. Sí. Entonces, vamos a hacer la macro que haga todo ese procedimiento. ¿Ok? Me pongo aquí en esta celda y vamos a empezar a grabar nuestra macro. ¿Ok? Para grabar esta macro, obviamente nosotros tenemos que saber exactamente paso a paso qué es lo que nosotros queremos que nos haga la macro. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos que nos haga? Pues una vez que la persona haya llenado estos datos, pues que estos datos en esta base de datos nos prepare una fila, que le deje el formato que tiene la fila y que los datos que tenemos aquí nos los pase a sus respectivas celdas, ¿sí? Nos los pase a sus respectivas celdas, ¿ok? Y que se regrese aquí al formulario para que nosotros podamos seguir agregando pues más datos a nuestra base de datos, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos que nos haga. Entonces, vamos a programador, vamos a decirle grabar macro y vamos a ponerle como nombre a la macro agregar registro, agregar registro y le decimos aceptar. Ahí está, ¿sí? Ya lo que haga yo de aquí en adelante, recuerden, vean aquí ya está el cuadrito que me dice que se está grabando la macro. Entonces lo que yo haga de aquí en adelante ya va a empezar a grabarse en la macro.
Entonces, el primer paso, antes de copiar los datos que yo tuviera aquí, el primer paso es irnos a la base de datos y aquí que nos agregue una fila nueva. Le decimos insertar y ahí está, ¿sí? Seleccionamos esta fila y le decimos que nos copie el formato. ¿A dónde nos lo copia? A estas celdas. Y cerramos la fila, ¿ok? Luego, ya que tenemos estos datos, los que tienen fórmulas, como el caso de la clave del alumno, que no lo copie para arriba, y estas tres que también tienen funciones, que también nos los copie aquí arriba. Obviamente ahorita manda errores. Una vez que ya está preparada la fila, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al formulario y de aquí primero seleccionamos el apellido paterno, el materno, el nombre, la fecha de nacimiento. Sí, porque aquí hay un campo que se nos atraviesa. ¿Sí? Nos vamos a inicio y le decimos copiar. Nos vamos a base de datos y aquí le decimos inicio, pegar y decimos que no lo transponga. Y ya está. Con estos cuatro datos, los apellidos, el nombre y la fecha, ya nos darían automático la clave del alumno. ¿Sí? Nos regresamos al formulario y ahora serían las calificaciones. Seleccionamos donde pondrían inglés, biología, química, botánica y sociología. Igual podemos irnos a inicio, decirle copiar o presiono control C. Ahí está control C. Nos vamos a base de datos y aquí en donde van las calificaciones, nos vamos a inicio, pegar y le decimos transponer. Ahí está. ¿Sí? Pero obviamente no los está copiando con el formato que tiene el formulario, ese borde oscuro y todo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, este no lo voy a seleccionar para copiar el formato porque si no nos va a dar este borde. Selecciono este que tiene el formato deseado, me voy a inicio, le digo copiar formato, selecciono nuevamente esta fila y ya me da el borde y todo. Una vez que ya está esto, quitamos la selección, que se ponga aquí arriba, que se regrese al formulario y que seleccione la primera celda del formulario. Todo eso nos va a hacer la macro. Entonces, detenemos la macro. Ahí está. ¿Sí? Vámonos a la base de datos. Hay que borrar esta fila, porque esta la usamos nada más ahorita para grabar la macro. Y ya tenemos listo esta parte. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner una persona, ¿no? Vamos a ponerle, ay, ¿qué ponemos? Juárez, García, Benito, fecha de nacimiento, pues vamos a ponerle 10. Ay, no es cierto, él nació el 21 de marzo. Bueno, ya no le ponemos la fecha real porque si no nos va a dar una clave muy clara. Entonces, 21 de marzo, vamos a ponerle del 99, ¿sí? Y vamos a ponerle calificaciones, vamos a ponerle puros 9 ahorita. Ahí está. Ya que lo tenemos así, vamos a ejecutar la macro a ver qué nos hace. ¿Ok? Nos vamos a programador, nos vamos a macros y le decimos que nos ejecute la de agregar registro. Ejecutar. Ahí está. ¿Sí? Nos vamos a la base de datos y vamos a ver qué pasó. Ahí está, muchachos. Juárez García Benito, del 21 de marzo del 99. Ahí están los 4 9 de sus calificaciones, su promedio, su calificación máxima mínima, que es lo mismo.
y nos dio su clave del alumno. Vamos a agregar otro, pero para esto vamos a borrar esto. Aquí lo que podemos hacer para que también se vea más atractivo, podríamos centrar y a lo mejor hacer un poquito más grande la letra, ¿sí? Y a lo mejor hacer un poco más pequeño esto, ¿sí? Ahí está. Ahí ustedes ya lo van haciendo de modo que se vaya viendo atractivo. Igual y podríamos agregar, bueno, no, eso ahorita se los dejo, pero. Entonces vamos a borrar estos datos y vamos a poner otro, ¿no? Vamos a poner ahora estoy medio patriótico. Bueno, no le pongo el I. ¿Hay alguien sabe cuándo nació Miguel Hidalgo y Costilla? Vamos a poner el 15 de septiembre del 2001. Vamos a ponerle puro 10. Ahí está. Vamos a ejecutar la macro. Vamos a programador, macros, ejecutar, y ya está. Vamos a checar, y ahí está. Miguel Hidalgo y Costilla, 15 de septiembre del 2001. Ahí está su clave, sus puros dieces, y ahí está. Ahí está, muchachos. Sí. Pero ahora nos faltaría una macro para que nos borre el contenido de estas celdas. ¿Están de acuerdo? Para no estar seleccionando y borrando para poner uno nuevo. Entonces, vámonos nuevamente a programador, vámonos a macros. Ay, no, no es cierto, espérame. Programador, grabar macro y le decimos, borrar formulario, aceptar. Ya, lo que haga de aquí en adelante, vean, ahí ya está grabando, aquí el cuadrito ya me lo indica. Entonces selecciono todas estas celdas, presiono la tecla suprimir y selecciono la primera. Ahí está. ¿Ok? Entonces, detengo la macro. Ahí está. Siempre antes de detener la macro, siempre seleccionen la celda en donde quieren que les ponga la celda apuntadora al terminar de ejecutar la macro. ¿Sí? Porque si yo doy clic por acá, al terminar de ejecutar la macro nos va a dejar ahí la celda. Entonces siempre hay que poner la celda apuntadora en donde queremos que la deje cuando termine de ejecutar la macro. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar uno nuevo. Ok, ahí está. Vámonos a programador, macros, agregar registro, ejecutar. Ahí está. Y nuevamente me voy a programador, macros, y le digo borrar formulario, ejecutar, y ya me lo borró. Ya está listo para un nuevo dato. ¿Sí? Nos vamos a la base de datos y vean, ahí está Ricardo Flores Magón y los datos. ¿Sí? Me regreso al formulario y ahí está. ¿Ok?
Ahora, pongan como título en su cuaderno, cómo crear un botón para ejecutar una macro. De hecho, ahorita les voy a enseñar a borrarlo también y lo volvemos, pero sí con gusto, Juan. Y les voy a enseñar a borrar las macros y obviamente ya la va a hacer un poquito más rápido, pero lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Pero ahorita pongan como título, gracias a ti, Juan, cómo, ya se me olvidó que les dije, cómo agregar un botón a una macro, cómo agregar o asignar un botón a una macro. ¿Cómo crear un botón para ejecutar una macro? Ok, ya, Karina, sí, sí, sí. ¿Cómo crear un botón para ejecutar una macro? Número uno, creamos la macro deseada. Sí, obviamente es el primer paso ya tener hecha la macro. Ahorita ya tenemos dos macros hechas, ¿no? Bueno, de hecho tenemos tres, pero para el formulario tenemos el de agregar registro y el de borrar el formulario. Entonces, número uno, creamos la macro deseada. Número dos, en la ficha programador seleccionamos insertar. Y después botón de comando, de formulario, perdón, botón de formulario. Número 3, con el uso del mouse dibujamos el botón en el lugar deseado. Con el uso del mouse dibujamos el botón en el lugar deseado. Número que sigue, seleccionamos la macro que le queremos asignar.
Ya es al revés, muchachos. A ver, déjenlo, voy haciendo. Porque es aquí en el formulario. Ah, no, sí, sí lo dibujo. No, voy bien, voy bien, voy bien. Número siguiente, se selecciona la macro que se le quiere asignar y se da un clic en aceptar. Número que sigue, se sombrea el texto que tiene el botón y se puede escribir el texto deseado y darle formato. ¿Ok? Entonces vamos a crear los dos botones. ¿Ok? El de agregar el registro y el de limpiar el formulario. Entonces ya tenemos las dos macros hechas. Nos vamos a programador, le decimos insertar y seleccionamos el botón de formulario. Vean cómo cambia el mouse. Aquí dibujamos el botón y me indica cuál es la macro que yo quiero asignar a ese botón. Vamos a decirle el de agregar registro y le decimos aceptar. Ahí está. Sombreamos el texto que tiene el botón y vamos a ponerle agregar registro. Aquí aumentamos, podemos cambiarle negrita, podemos cambiarle fuente y el tamaño. Es lo único que nos deja, ¿sí? Lo dejamos así en calibre 20, negrita. Y ahí está el botón. Vamos a hacer ahora el botón para borrar el formulario. Otra vez, programador, insertar, botón de formulario. Lo dibujo, procuro hacerlo del mismo tamaño para que se vea bien. Decimos borrar formulario, aceptar, sombreamos el texto y le ponemos borrar o limpiar formulario, ¿no? Vamos a ponerle limpiar formulario. Lo sombreo, lo pongo igual en 20, negrita, y ahí está. Lo hago un poquito más grande. Creo que está un poquito más grande que el de arriba. Y ahí está, muchachos. Vamos a poner otro dato.
Vamos a ponerle, ay, no se me queda. Figueroa Luis eh, Julio. Fecha de nacimiento, 20 de septiembre del, qué sé yo, 80. Vamos a ponerle calificaciones. Ahí está. ¿Sí? Decimos agregar registro, decimos limpiar formulario y ya está. Vamos a verlo. Ya está. Ahí está, muchachos. Ya cada que nosotros tengamos el expediente o los datos de un alumno, y ya nada más los vamos llenando, le decimos agregar registro, limpiar formulario y adelante. ¿Sí? Vamos a poner otro, vamos a ponerle Álvarez, Álvarez, Alicia. Vamos a ponerle 31 de diciembre del 99. Vamos a ponerle puro 8. Ay, puse el 8K. Bueno, ahorita corregimos eso. Ahí está. ¿Sí? Agregar registro, limpiar formulario y ahí está, muchachos. ¿Sí? Y así ustedes hacen su formulario como ustedes gusten, con el color que quieran, con los datos que quieran, y ya le asignan sus botones y así lo van automatizando. Pongan como título, vamos a borrar primero la macro. Como título, pongan como título, ¿cómo borrar una macro? Número uno, abrimos el archivo que contiene la macro que se desea borrar. Número dos, en la ficha programador se selecciona macros.
Número siguiente, aparecerá el cuadro de diálogo en el cual se selecciona la macro que se quiere borrar, coma, se da un clic en eliminar y se cierra el cuadro de diálogo. Punto y aparte. Ok, voy a borrar el de agregar el registro. Ok, ahorita, vean, si yo de hecho le doy un clic en agregar registro, ¿sí? No puse ningún dato. Vean cómo aquí pues, nos dio la fila en blanco, ¿sí? Obviamente porque la macro se ejecuta y ella pues no le importa si hay o no hay datos, ¿no? Pero vamos a borrar esa macro. Entonces nos vamos a programador y recuerden que siempre en la opción de macros, de programador o desarrollador, va a aparecer el cuadro de diálogo que les va a mostrar todas las macros disponibles, ¿sí? Aquí selecciono la de agregar registro y le digo eliminar, ¿sí? ¿Desea eliminar la macro agregar registro? Decimos que sí y ya se borró, ¿ok? Nos vamos aquí, le doy un clic y vean que me manda ya un error. No se puede ejecutar la macro que está en el archivo macros de Excel grupo 1201 y se llama agregar registro. Puede que la macro no esté disponible en este libro o que se hayan deshabilitado todas las macros. Sí, en este caso, pues no hemos deshabilitado las macros, simplemente pues la macro ya no existe. ¿Sí? Ya no existe la macro. ¿Sí? Ahora pongan como título cómo borrar un botón.
Número uno, damos un clic con el botón derecho del mouse sobre el botón que se desea borrar. Número dos, se da un clic en el borde del botón con el botón izquierdo. Número tres, se presiona la tecla suprimir. Ok, voy a borrar los dos botones. El primer botón, ustedes saben que si yo le vuelvo a dar un clic, pues ya me manda el error porque primero borré aquí la macro, ¿sí? En el segundo botón, pues bueno, vamos nada más para que verifique que sí lo va a borrar. Voy a poner al aventón nada más unos números. ¿Sí? Y el segundo botón pues sigue teniendo la macro, sigue funcionando la macro, ¿no? Ahorita pues, ya no hay nada, aunque le dé clic, pues, no se ve nada porque no hay información para borrar, ¿sí? Pero con ese procedimiento puedo borrar los dos botones. Esto lo hago de esta forma para que vean que es indistinto si existe o no existe la macro, ¿sí? Entonces, voy a borrar los dos. Doy un clic aquí en el de agregar registro, pero con el botón derecho del mouse y me da este menú. Una vez que está así, doy un clic ya con el izquierdo en el borde del botón y ya nada más presiono en mi teclado la tecla suprimir o delete y ahí está. Hago lo mismo con el siguiente botón, a pesar de que el siguiente botón sigue teniendo su macro. Me pongo encima del botón, le doy clic derecho, ya que aparece esto, le doy un clic ya con el izquierdo en el borde, en cualquier borde, ¿sí? Y en mi teclado presiono suprimir. Ahí está, ¿sí? Obviamente ya borramos la macro de agregar registro, ya borramos los dos botones, pero sigue existiendo la macro para limpiar el registro, ¿sí? Entonces nos vamos a macros y vean, ahí sigue estando el de borrar registro. Y la de tabla ejemplo, la que nos sigue haciendo la tabla que ya habíamos hecho la clase de ayer, ¿sí? Entonces, vamos a borrar también la de borrar formulario. Decimos eliminar. ¿Desea eliminar la tabla formulario? Sí. Ahí está. Y ya, muchachos, ya no tenemos ni la macro ni los botones, ¿sí? Y obviamente, una vez que ustedes lo borran, pues ya tendríamos que hacerla nuevamente, ¿ok? Entonces,
La voy a hacer despacito, ¿sí? Vamos a hacer la macro para que nos vuelva a agregar el registro aquí en la fila número 1, ¿ok? Entonces, me pongo en la primera celda. Como ya voy a empezar a hacer mi macro, le voy a decir a Excel que vamos a grabar la macro. Me voy a programador, grabar macro. ¿Qué nombre le quiero poner? Vamos a ponerle agregar registro. Aceptar. ¿Sí? Ahí está, ya se empieza a grabar la macro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es irme a base de datos, agregar la fila, seleccionar esta fila, nos vamos a inicio, le decimos que nos copie el formato en esta fila, que nos reduzca el tamaño de la fila, le di doble clic, ya ven que es más rápido, que me copie esta fórmula y estas 3 fórmulas me las copie arriba, ahí está, que se regrese al formulario, seleccionamos el apellido paterno, el materno, el nombre y la fecha de nacimiento, presiono control C de copiar, ahí está punteado, me voy aquí y aquí, no voy a terminar de dárselas muchachos. Inicio, pegar y le decimos transponer. Vamos rápido acá, seleccionamos las celdas de las multiplicaciones, de las calificaciones, control C, me voy a base de datos, me pongo aquí, inicio, pegar y transponer. Selecciono esta fila, le digo copiar formato, lo copiamos a esta, ahí está. Nos vamos al formulario, regresamos a la primera fila y detengo la macro. Muchachos, nos vemos mañana. Mañana empezando se las hago otra vez, ¿ok? Y ya hacemos las pruebas.